Alice Dixon Le Plongeon, la fotógrafa que quiso robar el pasado maya. En las profundidades de la selva yucateca, entre templos derrumbados y misterios milenarios, surge la figura de una mujer casi olvidada, una pionera de la fotografía. Una exploradora incansable y, al mismo tiempo, una pieza clave en uno de los capítulos más polémicos del saqueo arqueológico en México. Su nombre es Alice Dixon Le Plongeon, y su historia es una mezcla de descubrimiento, ambición, misticismo y apropiación cultural. Hoy, desentrañaremos su legado y también sus sombras. La mujer detrás de la cámara. La infancia que la convirtió en pionera. Alice nació en Inglaterra en 1851. No era una niña común. Su padre, Henry Dixon, era un fotógrafo científico que experimentaba con una de las tecnologías más revolucionarias de su tiempo. Alice creció rodeada de lentes, placas de vidrio, químicos peligrosos y largas horas dentro de cuartos oscuros. Allí aprendió algo que la marcaría para siempre. La fotografía no era solo una técnica, era una forma de inmortalizar el tiempo. Mientras otras niñas aprendían bailes de salón, Alice aprendía a enfocar, medir luces y revelar imágenes. El encuentro que cambiaría su destino. A los 20 años conoció a Augustus Le Plongeon, un excéntrico arqueólogo autodidacta, convencido de que la civilización maya era la cuna de Egipto y Grecia. Él vio en Alice no solo talento, sino una compañera dispuesta a recorrer el mundo en busca de una verdad perdida. Se enamoraron, se casaron, y comenzaron un viaje que los llevaría al corazón del mundo maya. Rumbo a Yucatán. La era de las expediciones. Un mundo donde la arqueología era tierra de nadie. A finales del siglo XIX, la arqueología estaba lejos de ser una disciplina rigurosa. No había permisos, no había regulaciones claras, no había supervisión. Las ruinas del mundo eran vistas como territorio abierto para exploradores europeos y estadounidenses. Museos como el Smithsonian, el British Museum o el Museo de Brooklyn competían por quién conseguía más piezas exóticas. Era la época dorada de los cazadores de antigüedades. Y en medio de ese caos científico y ético, llegaron los Le Plongeon, llegada a Yucatán. Cuando Alice pisó Chichén Itzá por primera vez, quedó maravillada. Templos cubiertos por la selva, esculturas enterradas por siglos, jeroglíficos que nadie podía descifrar. Pero también sintió algo más, una oportunidad. Con sus cámaras, placas y trípodes, comenzó a fotografiar cada rincón. Sus imágenes son hoy algunas de las primeras evidencias visuales de las ruinas, antes de que fueran restauradas o reconstruidas. Pero el trabajo fotográfico era solo el principio. El descubrimiento de CHAACMOL. La excavación clandestina. En 1875, los Le Plongeon realizaron una de las excavaciones más polémicas en la historia de México. Sin permisos oficiales y sin supervisión gubernamental, comenzaron a excavar cerca del Templo de los Guerreros, donde afirmaron encontrar una tumba real, objetos rituales y una impresionante escultura reclinada. Augustus proclamó que habían descubierto la tumba del legendario Chacmol, un gobernante maya imaginario que él mismo había reconstruido con base en sus teorías. ¿Qué encontraron realmente? Los arqueólogos modernos coinciden en que su hallazgo no era una tumba real, ni un rey. Pero sí descubrieron una pieza invaluable, una escultura reclinada que después sería conocida como un Chacmul, uno de los íconos más famosos del arte mesoamericano. La ambición desbordada. Aquí comienza la parte oscura. Los Le Plongeon decidieron llevarse el Chacmul a Nueva York. Sí, literalmente moverlo del sitio arqueológico y embarcarlo fuera del país. Querían mostrarlo como prueba de las teorías de Augustus y, por supuesto, obtener reconocimiento internacional. El intento de saqueo. El plan para sacarlo de México. Con ayuda de trabajadores locales, trasladaron la escultura hasta la costa y la cargaron en un barco. Pero el gobierno mexicano, en una de las pocas acciones firmes de protección patrimonial de la época, intervino justo a tiempo. Las autoridades detuvieron el envío y ordenaron que la pieza fuera devuelta. Alice escribió furiosa en su diario, acusando al gobierno de ingratitud. Las consecuencias. La pareja alegó que su excavación era científica y que tenían derecho a mover las piezas. Pero México los vio como lo que eran, exploradores extranjeros extrayendo patrimonio nacional sin autorización.
Su reputación quedó manchada. Aún así, Alice seguiría defendiendo sus acciones hasta el final de su vida. El legado fotográfico y la controversia. Las luces de su legado. Hoy, los historiadores reconocen que Alice fue una pionera de la fotografía arqueológica. Sus imágenes son documentos históricos valiosísimos. Su visión técnica superaba a muchos de sus contemporáneos. Su colección muestra templos antes de ser restaurados, estructuras perdidas en la selva y detalles arquitectónicos que ya no existen. Las sombras que nunca se borran. Pero su legado también está marcado por excavaciones ilegales, saqueo, teorías pseudocientíficas y la apropiación cultural típica del siglo XIX. Alice, con todo su talento y valentía, formó parte del proceso mediante el cual miles de piezas mesoamericanas terminaron en museos extranjeros. Un matrimonio entre misticismo y ciencia. Creencias extravagantes. Los Le Plongeon estaban convencidos de que los mayas eran descendientes de la Atlántida y que su civilización había influido en Egipto. Alice apoyaba estas teorías con fotografías y escritos. Creían estar destinados a despertar la verdad oculta de los antiguos mayas. Para ellos, mover piezas no era saqueo. Era parte de su misión. Una visión romántica y colonialista. Alice veía las ruinas como puertas a un pasado mágico, pero también como algo que podía tomar, reinterpretar y llevar a otro país. Una mezcla peligrosa entre fascinación y apropiación. Una figura compleja. El juicio de la historia. Alice Dixon Le Plongeon murió en 1910, mucho antes de que la arqueología moderna naciera. Nunca supo que sus teorías serían refutadas, ni que su intento de saqueo sería estudiado como un ejemplo de la era oscura de la exploración. Hoy, su nombre se recuerda con dualidad, como pionera y como saqueadora. Reflexión final. La historia de Alice nos recuerda que no todos los exploradores llegaron para proteger el pasado. Algunos llegaron para apropiarse de él, pero sin saberlo, también dejaron herramientas valiosas para comprenderlo. Alice, con su cámara en mano, capturó la imagen del mundo maya antes de que cambiara para siempre. Pero también intentó llevarse parte de ese mundo a otro continente. Un legado luminoso y oscuro al mismo tiempo, tal como la selva que rodeaba a Chichén Itzá, misteriosa, profunda y llena de secretos.